Cuando nos encontramos con una persona que tiene el Sol en Tauro y la Luna en Capricornio, estamos ante el arquetipo del realizador inquebrantable, una personalidad que vive para manifestar la seguridad y el éxito a través del esfuerzo sostenido. El Sol en Tauro representa nuestra esencia, nuestra voluntad consciente y el área de la vida donde buscamos la estabilidad. Esta energía de tierra nos impulsa a generar recursos, a valorar lo tangible y a disfrutar de los placeres estables, afectando nuestra necesidad de confort, de persistencia y de encontrar un ritmo natural que le dé solidez a nuestra existencia. Por otro lado, la Luna en Capricornio representa nuestro mundo inconsciente y el área emocional que nos da seguridad. Aquí, la sensación interna no es de un disfrute relajado, sino de una necesidad vital de logro, estructura y autosuficiencia. Este signo lunar afecta la forma en que procesamos lo que sentimos, obligándonos inconscientemente a racionalizar el afecto y a buscar refugio en el deber y la responsabilidad para no sentirnos vulnerables ante la incertidumbre. La combinación de ambos en una misma persona crea una personalidad sumamente confiable, ambiciosa y pragmática, pero que habita en una autoexigencia constante. Es alguien que tiene la esencia de un productor, pero el inconsciente de un estratega. Su personalidad es la de un gestor de legados, alguien que necesita que su bienestar material esté respaldado por un estatus y una utilidad real. En las relaciones personales, esta dualidad se manifiesta como una búsqueda de lealtad absoluta y seriedad. Para esta persona, el amor se demuestra con hechos y con la construcción de un futuro seguro. En una pareja no buscan solamente compañía. Lo que su naturaleza realmente exige es respeto, madurez y alguien que sepa valorar su dedicación al trabajo, tanto como su necesidad de construir un hogar que sea una fortaleza de estabilidad. Si surge un conflicto, la mecánica interna se vuelve muy interesante. Su esencia taurina tendrá el impulso inmediato de quedarse quieto, de resistir el cambio y buscar una solución práctica que mantenga la paz. Pero ese pragmatismo se mezclará inevitablemente con su necesidad inconsciente de poner límites y mantener el control. Un ejemplo muy claro sería el de alguien que, ante una crisis de pareja, se aferra a la rutina y a las comodidades del hogar para dar seguridad al vínculo. Sin embargo, durante todo ese proceso, su luna en Capricornio necesitará estar evaluando si la relación es productiva a largo plazo, querrá establecer reglas claras y no se sentirá emocionalmente a salvo hasta que no vea un compromiso serio y responsable del otro lado, porque la inmadurez le genera un profundo rechazo. No es que sea una persona fría, es que su inconsciente le dicta que el único lugar donde está emocionalmente a salvo es en la autosuficiencia y en la claridad de las jerarquías. Para esta persona, la falta de previsión o la irresponsabilidad es mucho más amenazante que una falta de palabras románticas. Su sentimiento de seguridad aparece cuando logra que su mundo interno de metas sea tan sólido y disfrutable como la vida confortable que proyecta afuera. El desafío aquí es no volverse una persona excesivamente rígida o pesimista, entendiendo que a veces la vida requiere soltar la carga para poder disfrutar de lo que se ha construido, aunque la luna inconsciente tema que, si se relaja, va a perder el respeto de los demás. En el ámbito profesional, esta combinación tiene un potencial enorme porque une la persistencia del que produce con el rigor del que llega a la meta. Su escenario ideal son las finanzas a largo plazo, la arquitectura, la alta dirección de empresas, la gestión de tierras o cualquier espacio que requiera una paciencia infinita y una visión estratégica de éxito. Para entenderlo, imaginemos el caso de un inversor o un constructor. Su esencia taurina lo impulsa a buscar la calidad máxima y la rentabilidad. Su sol quiere inspirar confianza a través de la constancia. Sin embargo,
Lo que hace que este profesional sea realmente efectivo es su inconsciente capricorniano. Mientras su esencia apunta al logro material, su inconsciente lo obliga a que ese logro tenga una estructura de poder. No quiere solo ganar dinero, quiere construir una institución. Un ejemplo práctico. Imaginemos que este profesional lidera una empresa familiar. Mientras que su Sol en Tauro es el que asegura que el producto sea de excelencia y los recursos se cuiden, su Luna en Capricornio es la que gestiona los riesgos con frialdad, pone orden en el equipo y traduce la ambición del negocio en un legado duradero. No solo busca la abundancia, busca la maestría. Esa capacidad de unir la fuerza productiva con la autoridad es lo que los vuelve líderes tan respetados y sólidos. Sus fortalezas radican en una integridad y una capacidad de esfuerzo fuera de lo común. No es solo que son constantes, sino que son los que mejor saben sostener el peso de la realidad en momentos difíciles. Un ejemplo claro de esto es su capacidad para enfrentar crisis económicas con serenidad. Mientras otras personas se desesperan, esta combinación usa su luz solar taurina para trabajar paso a paso, recordando a todos la importancia de la perseverancia. Pero al mismo tiempo, su luna inconsciente en Capricornio aporta el pragmatismo necesario para tomar decisiones difíciles, encontrando siempre la forma de que ese esfuerzo se traduzca en una solución real y permanente. Sin embargo, sus desafíos principales tienen que ver con el miedo al fracaso y una tendencia a la avaricia emocional. El problema es que la inercia de Tauro se suma a la rigidez de Capricornio. Un ejemplo muy común de este desafío es cuando, impulsados por su deseo taurino de estabilidad, terminan soportando situaciones agobiantes porque su inconsciente capricorniano les dice que deben cumplir con su deber o que no pueden fallar. Sienten que se frenan a sí mismos porque su necesidad de seguridad es tan alta que les cuesta horrores arriesgarse a algo nuevo o mostrarse vulnerables. El riesgo es que terminen agotados por una estructura de vida perfecta pero sin alegría, perdiendo la oportunidad de disfrutar por estar siempre trabajando para el futuro. La conclusión general es que Tauro con luna en Capricornio es, en esencia, un arquitecto de la solidez. Es alguien que tiene la visión puesta en la cima, pero los pies bien hundidos en la tierra para que cada peldaño sea firme. Su verdadero propósito y la clave del éxito para esta combinación radican en integrar sus dos mundos. Entender que la pausa que impone el disfrute taurino no es una debilidad, sino el combustible que hace que su ambición sea humana. Cuando logran que su necesidad de estructura trabaje a favor de su capacidad productiva, su éxito no solo es inevitable, sino que se vuelve el cimiento de algo que perdurará por generaciones. Es, en definitiva, el puente que une la tierra fértil con la roca eterna.